La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Augusto Mote y antes de pasar a nuestra conversación del día de hoy, quiero saludar a Carla y a Misael. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Pues bien, aquí ya listo para una emisión más. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Misael, Augusto, pues muy contenta por este tema que está bueno, ¿eh? Va a ser muy interesante la plática de hoy. Y justamente, ¿no? Hoy vamos a conversar con el historiador Marcos Peñalosa, quien es especialista en temas de historia naval y militar en el Imperio Romano. Marcos es estudiante de doctorado en Historia en la UNAM y también se desempeña como docente en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, CCHero, ¿no? Mi buen Marcos. Marcos, bienvenido a Interruptus y a los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Muchas gracias, Augusto, pues un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación y sobre todo por esta oportunidad con la audiencia. No, gracias a ti por aceptar, de verdad va a ser un tema muy interesante. Bueno, para comenzar, ¿no? Marcos, quisiera que nos platicaras de inicio, ¿no? Y sobre todo para adentrarnos al tema y para el público, ¿no? Que quizá no sea tan especializado en estos temas, sobre cuál es la relación, ¿no? De los temas históricos o de la historia y los videojuegos, ¿no? ¿Cómo sería como algún antecedente que pudieras plantearnos o comentarnos el día de hoy? Claro, mira, el surgimiento de los videojuegos, que ya tiene algunas décadas atrás, va muy de la mano con esa necesidad de crear un espacio de distracción para las juventudes, para los niños, sustituye lentamente estos escenarios de los juegos de calle y eso fomenta mucho el interés de las generaciones por querer precisamente adentrarse a estos mundos virtuales de fantasía. Precisamente esto es lo que se desarrolla como el elemento que vamos a entender que llama la atención de la historia. La historia para muchas generaciones, ustedes no me van a dejar mentir, es un foquito de interés particular para las juventudes porque genera dudas. Entonces, cuando tenemos este acercamiento hacia algún videojuego virtual precisamente que tiene temáticas históricas, lo primero que hacen los jóvenes es preguntarse si esto es real, si esto ocurrió en algún punto, si claramente tiene alguna relación con lo que han aprendido en sus clases de historia desde la primaria, secundaria, bachillerato. Y empieza un debate constante con estos contenidos que se empiezan a mostrar precisamente en las diferentes plataformas, en las diferentes consolas de videojuegos que aparecen precisamente representando a los contextos históricos. Oye, Marcos, yo, por ejemplo, soy una ignorante total de los videojuegos. Entonces, yo fíjate que ahorita que lo estabas comentando, como soy una ignorante, no me vino a la mente ningún videojuego histórico, pero es porque pues yo la verdad soy pésima para eso, ubico a Mario Bros y ahora Candy Crush. Pero, ¿qué tal algunos ejemplos de videojuegos históricos famosos? O sea, los famosos que yo debería de conocer. El Age of Empires, ¿no? Ese es de cajón y en el que todos los historiadores, ¿no? ¿Sí? Los que dedicamos a la historia nos forjamos, ¿no? Por primera vez. Claro, sí, tú lo has dicho. Esta cadena de juegos de computadora de Age of Empires y también recordando el Age of Mythology, que en algún momento también fue emblemático para las generaciones que jugamos en el Windows 98, 99 en su momento. Y bueno, otros ejemplos bastante significativos para nuestras generaciones, no está más, por ejemplo, mencionar los Assassin's Creed, que están muy ubicados precisamente en muchos momentos históricos, no de forma cronológica porque los van salteando a diferentes etapas, pero claro, es un videojuego y una saga específica histórica que sitúa a un personaje de una congregación que se sabe que existieron los asesinos en algún punto, no de esta manera como lo representan, más fantasiosa,
gracioso, pero sí, el contexto histórico es un deleite para los videojuegos en ese También punto. están los de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, Los que recrean, sí. ¿no? Acontecimientos bélicos. Así es, los Call of Duty, los Medal of Honor en su momento también, que situaban en ciertas batallas de la Segunda Guerra Mundial, ahora también contextualizados en la Primera o hasta en la Guerra Fría, también ya hay algunas temáticas de eso, ¿no? Entonces, claro... No todo es Super Mario, ¿verdad? No, o sea, ahí, no sé, yo me imagino, ¿no? Call of Duty, ¿no? Liberando Stalingrado, ¿no? De la situación así, ese es un videojuego así chulísimo. Exactamente, sí. Es que claro, es esa como que energía que tiene el hecho de ponerte en los zapatos de un soldado, porque eso también es bastante interesante, cómo te sitúas como un soldado que empieza a avanzar en las campañas militares, te subes a aviones, a tanques, manejas diferentes armas de la época, porque eso también está específicamente contextualizado en el uso de las armas de la Segunda Guerra Mundial o la Primera, y eso llena de emoción a los jóvenes, a las personas que juegan precisamente estos elementos históricos. Yo creo que esto último que nos comentas es hacia donde nos va introduciendo a la historia, ¿no? Porque más allá de la reconstrucción visual en la que, bueno, es impactante ver, y sobre todo estos últimos videojuegos que son ya con una animación súper trabajada, casi uno puede ver las texturas como si fueran reales, introducirse a través de los videojuegos hacia la historia o el interés en lo histórico es uno de los, bueno, a mí me recordó ahorita que estabas comentándolo como esta frase de Mark Bloch de que los niños o jóvenes se acercan a la historia a través de la literatura. Hoy quizá ya no es así, ¿no? Sino más bien quizá tiene que ver, o en su momento, a lo mejor en nuestra época, quienes crecimos en los 80s, fue un poco todavía el cine, pero hoy sin duda los videojuegos pues son ahora la forma en cómo los niños y los jóvenes empiezan a acercarse a un tema histórico de interés, ¿no? Y en el caso del Imperio Romano, ¿cómo es que se da esta mezcla entre videojuegos, Imperio Romano, investigación sobre el Imperio Romano y conocimiento histórico? Pues para entretener, y no sé si haya un desarrollo de habilidades detrás también de los videojuegos. Sí, supondríamos que debería existir más una allá asesoría. de apuntar y eso con una pistola o algo. Claro, bueno, ahí no necesariamente será una pistola, ¿no? Bueno, sí, pero sí algún arma de la época. Sí, ¿no? Pero claramente podríamos nombrar a dos videojuegos que hablan específicamente sobre el Imperio Romano. El primero es uno también de computadora que se llama Roma Total War, que igual es de estrategia. Precisamente nos sitúa en un contexto donde se desarrolla la República hacia trance del Imperio y manejas a las familias más importantes de la época, los Escipiones, los Julios, y entonces ahí tú tratas de hacer que cada una de estas familias vaya conquistando los territorios conforme vas avanzando, vas generando lo que es la estrategia, creas un ejército, una ciudad, mantienes a la ciudad liberada de los famosos bárbaros que les llaman, y entonces ese escenario es el que permite precisamente adentrar al contexto histórico, porque claramente está situando algo que ocurrió y que las fuentes de la época te van describiendo poco a poco, pero también hay un elemento que es esta necesidad de desarrollar ese contexto por tu propia mano, porque bien o mal no lo logras hasta que conquistas todos los territorios y creas lo que en su momento fue delimitado el Imperio Romano. Otro juego que también es muy cuestionado porque, pues hasta donde tengo entendido, no hubo tantos asesores históricos como en el anterior que mencioné, es el de Rise to Son of Rome, que salió para el Xbox One en su momento, que fue uno de los primeros juegos de esa consola, inaugurales. Y entonces aquí tú manejas a un soldado romano, tú manejas a un centurión que va atravesando por campañas, y es una historia incluso hasta muy parecida a la película de Gladiador, porque al final te enfrentas al emperador, lo terminas matando, algo que pues no necesariamente ocurría siempre, pero es una aventura al final de cuentas también bastante imaginativa, porque te permite darte cuenta cómo había esta conexión entre un soldado que iba escalando propiamente en las campañas militares y el contexto de la época, porque bien o mal, ahí como tú decías, no estás manejando una M16 bueno, pero sí estás utilizando un Gladius, e incluso apareces formando este testudo en la formación romana, manejas el arma, sabes cómo defenderte, cómo golpear al modelo
modelo de, pues propiamente el ejército romano y los soldados, los legionarios. Entonces ahí tenemos este videojuego que precisamente sitúa a los personajes y que hace que los jóvenes se te sientan interés. Porque recuerdo mucho que cuando salió ese videojuego, recién empezaba a trabajar en SSH. Y de hecho un alumno me regaló ese videojuego, me acuerdo muchísimo. Y yo lo jugué. Y lo primero que me preguntó cuando les dije que había jugado este videojuego era precisamente de que sí era verdad lo que pasaba ahí. Y yo le explicaba a partir de lo que había visto precisamente de contenido que había muchos elementos que no. O sea, desde el principio la misma representación de la ciudad, la misma forma de cómo se desarrollaban los acontecimientos y al final que tú terminabas matando al emperador, pues no, esto no era así. Sin embargo, había un factor bastante rescatable que creo que tanto el Rome Total War como este videojuego que les menciono del Rise of Rome tienen, que es precisamente el rescatar el pasado de una sociedad que muchas veces, claro, está en los libros, está en la literatura, incluso ahora en un momento que lo mencionemos en el cine, pero que pues muy pocas veces se puede desarrollar en los videojuegos porque tiene una historia amplísima, muy muy grande, y como que sintetizar y contextualizar de una forma breve toda esa historia pues está bastante difícil. Oye, hace poquito se hizo meme esta cuestión de que los hombres piensan, creo que al menos una vez a la semana en el Imperio Romano, y lo hicieron meme, y a mí se me hace muy chistoso porque la verdad, no sé ustedes, estoy aquí con 3 hombres y ellos yo creo que sí alguna vez piensan en el Imperio Romano. ¿Qué hubiera sido, no? Si el Imperio Romano no y yo, por ejemplo, pienso que si es que se llevan a los videojuegos temáticas del Imperio Romano es justamente por su popularidad, ¿no? Muy rapidito, contéstanos porque ya estamos por cerrar. ¿Es muy popular el Imperio Romano? Realmente sí es muy popular. Incluso hasta las galletas Gamesa tenían a los Sí. Tú piensas mucho en el Imperio Romano, ¿verdad? Definitivamente. Es parte, ¿no?, del imaginario colectivo, ¿no? Pensar al menos una vez a la semana en el Imperio Romano. Así es, sí. Sí, eso fue muy chistoso y la verdad es que ahora, porque como yo soy mujer, ¿verdad? Obviamente no pienso en el Imperio Romano, pero cuando platico con ustedes acerca de ese tema, pues es que hay cosas de masculinidad, de guerra, de cosas que me parece interesante, sintomático y de cómo algo así puede resultar tan atractivo para jugarlo, ¿no? Temáticas que tienen que ver con cumplir retos a través de usar las armas de la época. A lo mejor salen vestimentas. Ahorita ya nos platicarás volviendo del corte. Bueno, pues amigas y amigos, llegamos a la mitad de nuestro programa. Quédense con nosotros y no olviden inscribirnos a nuestras redes sociales. Volvemos en un momento. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos conversando con el historiador Marcos Peñalosa Gómez, quien es especialista en temas de historia naval y militar en el Imperio Romano. Pues ya platicamos en el primer bloque acerca de estos ejemplos, tanto de videojuegos históricos en general como los que específicamente abordan el Imperio Romano. Y Marcos, yo quería pues que nos platicaras un poco cómo ahora sí se representa la antigüedad romana en estos videojuegos. ¿Qué hay de los escenarios, la vestimenta, los personajes? Que yo creo que justo de los aprendizajes históricos pues ha de ser en parte pues esos detalles, ¿no?, que pueden tener los videojuegos. Sí, claro. Creo que lo más representativo que siempre va a visualizarse en los videojuegos es la ciudad de Roma. O sea, este escenario característico donde aparece el Coliseo, donde está el Palatino, el Palacio Imperial,
y bueno, algunos templos en particular que se puedan representar ahí, es el escenario perfecto que suele visualizarse siempre en los videojuegos del Imperio Romano. Pero algo también que es bastante específico en estos es la caracterización de los personajes. El típico soldado romano que aparece con su armadura, que aparece con este elemento que le llaman lorica segmentata, la armadura de placas, y bueno, los cascos con crestas, que es como el símbolo siempre visual de todos los soldados, que no todos los soldados vestían esto, eso solamente era para los cargos específicos del ejército, los centuriones, los decuriones, en particular generales. Pero creo que también otro elemento rescatable es precisamente el escenario geográfico. ¿Por qué? Porque tenemos juegos donde, como el Roma Total War, está el mapa y entonces se ven los espacios geográficos del continente europeo, se ven los espacios del Mediterráneo, y claro, eso permite hasta cierto punto repasar la geografía, diríamos, ¿no? Mínimo sabemos dónde está Italia, dónde está la vieja Galia, actualmente la Francia de los Juegos Olímpicos, bien, pero todo eso también es importante porque te permite adentrarte a ese escenario. Otros videojuegos como el Rise of Rome precisamente nos adentran a espacios de la vieja Britania, supuestamente un lugar donde no había tanta vegetación por el mismo tipo de clima y pues ahora sí que el ecosistema que existe en la isla de Britania, o existía en la isla de Britania, pero precisamente todo esto está representado a partir de los elementos que las mismas fuentes le van dando a los historiadores, en dado caso a los asesores de los videojuegos, que van trabajando en el detalle de todo ello. Entonces, también para finalizar con este elemento de tu pregunta, está el involucrar los famosos castra militares, o sea, los campamentos, porque tanto en el Rise of Rome como en el Total War vas viviendo en los campamentos, incluso diseñas tus campamentos, los construyes, y eso también te ubica en el espacio propiamente pues geográfico, donde tú sabes dónde colocar un campamento. No lo puedes colocar en cierto lugar porque puede ser perjudicial, no le puedes poner ciertos elementos por el clima, por factores que hasta cierto punto influyen en este desarrollo, y eso te adentra precisamente al escenario. Entonces claramente son factores que en su momento debieron haberse visto en la época y que ahora se están tratando de trasladar hacia este tiempo precisamente presente para explicar lo que en su momento fue. O sea, digamos que sí se está buscando la idea de que sea lo más aproximado posible a lo real, digamos, a lo que aconteció en su momento, ¿no? Yo quiero traer otro de los elementos que me parece, yo insisto también porque no soy muy cercano a los videojuegos igual que Carla, pero creo yo que un poco lo que comentábamos al final del bloque anterior, cómo es que la cultura o la idea de Roma, digamos, como un imperio y no, digamos, no la comprensión de república, de monarquía, sino la idea del Imperio Romano ha sido tan potente en la cultura occidental, creo yo, mucho tiene que ver pues, con que es uno de los fundamentos de la cultura occidental, tanto en Europa como en Estados Unidos, y toda la, digamos, como la estética estadounidense está basada también en el Imperio Romano. El cine yo creo que fue uno de los elementos centrales para construir esta cultura general, o una cultura en la que se asume que el Imperio Romano está presente hoy después de 2000 años de su existencia, ¿no? O 1500 años, digamos, ahí. Depende de cuándo lo veamos, ¿no? Pero cómo es que justamente esta idea del cine que pone en la gran pantalla imágenes del Imperio Romano, reconstrucciones históricas, las representaciones de personajes también, incide al mismo tiempo en los videojuegos como un nuevo producto de consumo que está acercando a la historia. No sé, a lo mejor es como pregunta, reflexión. ¿Qué compartirías con nosotros sobre eso? Creo que aquí en este punto sí tiene mucho que ver el cine en su momento para poder llevarlo a cabo hacia los videojuegos, o sea, desembocar hacia ellos. Porque las primeras películas que en algún momento salieron en los 60, en los 70, hablaban específicamente del imperio, ¿no? O sea, situando, por ejemplo, Ben-Hur, claro, sí. O la caída del Imperio Romano, ¿no? O el mismo Calígula, la película por ahí que en algún momento se produjo. O sea, todas están situadas en esa época. Claro, nos hablan de un desarrollo histórico donde se habla de una potencia, de un emperador, de alguien fuerte, precisamente masculino al modelo anterior, que trata de mantener el orden. O sea, incluso el mismo Ben-Hur es un heredero de esa tradición romana que lucha por el propio imperio, sin siquiera ser parte de, ¿no? Pero claro, ahí está ese elemento de necesidad de identificar a un personaje que tiene que luchar por la libertad. Y claro,
esto está contextualizado a la época. La misma época está buscando héroes, está buscando representaciones que intenten ser ese símbolo y que reflejen un escenario distinto a lo que en su momento fue pues la misma Italia fascista. O sea, Italia fascista marcando un escenario del Imperio Romano targiversado a la idea de Mussolini, pues ahora hay que, en el cine hollywoodense, quitarle esa brochita de negatividad y darle otra vistosidad al modelo norteamericano. Entonces, ya cuando va avanzando esta idea en la década de los 80, en la década de los 90, pues empieza a haber esta necesidad también de crear un escenario donde las películas hablen igual de estos personajes, de estos representantes del imperio, pero que vengan precisamente de lo más humilde. De ahí está la famosa película de Gladiador en la primera década del 2000. Entonces, ¿por qué? Porque estamos viendo que ahora ya no es el emperador, sino es más bien el representante del pueblo. El imperio necesita representantes, necesita gente común y corriente, exacto, del lado trágico, que se vuelve importante. Y entonces ahí es donde empieza a haber esta necesidad de búsqueda y surge otra serie que en este contexto está muy marcada, que es la misma serie de Roma, igual ubicada en el contexto del trance entre la República y el Imperio, en donde personajes están jugando con los líderes de la política, que en ese momento eran Marco Antonio, Augusto, Brutus, Julio César, y que bueno, no tienen nada que ver, pero son soldados que están inmersos en ese contexto. Entonces ahí es cuando vemos claramente que esto está llevando a que la misma sociedad trate de ubicar a personajes comunes y corrientes hacia la historia de Roma, y pues ahora te busques en el ámbito de los videojuegos esa representación, que simpatices con un personaje que no tiene nada que ver con el poder político y que tú mismo te enroles en ese videojuego para que puedas estar. Porque claro, como les platicaba hace un momento, el hecho del famoso videojuego Roma Total War, no estás jugando como un emperador, estás jugando como un personaje que elige con qué familia participar y con qué líder, a qué líder seguir. Entonces ahí es donde vemos representado ese escenario que está muy marcado. Y bueno, tiene mucho que ver también con esa necesidad de la misma pues historia social, ¿no? De representar a los personajes que hasta cierto punto pues no han sido vistos en la historia y que contribuyen al desarrollo pues ahora sí que histórico social. Pues ahora que pensábamos, ¿no? Como esto, ¿no? De la incidencia social. Nos estaba pensando, por ejemplo, ¿no? En Espartaco. Una de las películas clásicas, ¿no? Del siglo XX, y que justamente va en contra de esa narrativa con la cual el cine de la antigüedad romana siempre se ha representado, ¿no? Un Espartaco que desafía al Estado romano y que prácticamente organiza una rebelión de esclavos. ¿Qué nos podrías decir sobre la influencia de este personaje tanto en el cine como en la cultura popular, por ejemplo? Sí, claro, mira, si comparamos, porque sabemos que hay dos versiones, la versión propiamente de los 60 con la que salió hace unos años atrás, es de que pues este personaje fue utilizado precisamente para hablar sobre esa búsqueda de rebeldía. O sea, estamos hablando de un contexto de los 60 donde los jóvenes intentan salir adelante, ser parte de un desarrollo histórico, y qué mejor que gente que lucha en contra del sistema. Entonces, Espartaco representa precisamente a este rebelde que está en contra del sistema de la República Romana y que necesita crear su propia unidad. Entonces ahí es donde tenemos a un sujeto que se traslada a la historia y que intenta ser un héroe hasta cierto punto independiente. Y bueno, en la serie que hace unos años también salió de Espartaco, sigue ese mismo discurso, pero tenemos ahora otro elemento más, que es involucrar el papel, que ahora sí lo digo, de las mujeres. O sea, porque ahí vemos no solamente gladiadores, sino también gladiatrices, que ese es el término específico para la época. Entonces se involucran los dos sectores y entonces trabajan de la mano para que Espartaco salga adelante. Y aquí vemos ese discurso de nuestra época, donde hombres y mujeres trabajan a la par para que haya también un líder, alguien representativo que luche contra el sistema, luche contra el Estado y que no se permita gobernar, y que al final pues en las dos Espartaco muere en los dos momentos, pero claramente es un libertador, es un personaje que libera a las masas y que busca pues claramente la libertad más que el reconocimiento. Yo quisiera hacerte una pregunta ya también acercándonos al final del programa. Tú como especialista, ¿cuál sería el papel de quienes estudian estos temas, estas épocas, pues en toda esta parte que finalmente es un elemento de cultura general, digamos, el conocimiento del Imperio Romano y en los videojuegos, el cine? ¿En dónde están los historiadores o las historiadoras? Yo creo que están muy alejados de repente, porque si bien muy pocas personas se meten a la misma historia de Roma, o sea, como decíamos hace rato, la mayoría
ubique el Imperio Romano, pero la República, la monarquía pasan muchas veces desapercibidas. Entonces, creo que en este escenario de nuestra sociedad, realmente muchas personas no reconocen qué fue esa época, qué ocurrió antes del cristianismo, antes de la caída del Imperio Occidental, y es bastante interesante ubicar esas partes, entender que hubo un desarrollo social, un desarrollo histórico, en donde una sociedad logró consolidar un poder a partir de un discurso, a partir de un ejército propiamente, porque el ejército estuvo constituido para mantener el orden, la seguridad, y bueno, se apoyó también de otros factores como la marina. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que muchas personas no están familiarizadas con eso, y sobre todo ven al Imperio Romano como algo que dejó el mismo discurso de Mussolini en su momento. Un imperio opacador de la gente, de las masas, destructor de la libertad, que en su momento fue castigado por el cristianismo y que Jesús logró desatar esa ira en contra del imperio, como lo decía San Agustín en su momento, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nosotros deberíamos ver que pues la cultura de la sociedad romana debería estar un poco más vista en nuestros tiempos, ser un poco más estudiada. Perfecto, gracias. Bueno, pues desgraciadamente no hemos llegado al final de la emisión de hoy. Hasta luego, bonita audiencia. Hasta luego, Carla. Hasta luego, Misael. Bye. Adiós, nos vemos. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.